Bienvenidos. Estamos en Miradas, la forma humana de ver el arte. Hoy día, como todas las tardes, conversando con usted en este espacio donde damos pie a la literatura y a la forma humana de ver el arte. Hoy día yo estoy contenta, estoy honradísima de que me acompañe Iván Uriel, un escritor mexicano, un tremendo cineasta, politólogo, documentalista. Bienvenido, Iván Uriel, a Miradas. ¿Cómo estás? Nevenka, un abrazo, querida Nevenka, con mucho cariño hasta Chile, con todo mi corazón, feliz de compartir contigo, de vernos, a pesar de la distancia, desde la cercanía del corazón que nos permite unirnos en las letras, y un abrazo también a quienes nos escuchen en todo Chile, un país que quiero mucho y lo llevo siempre en el alma. Iván, yo estoy muy contenta porque yo les voy a contar a los televidentes hoy de que yo tengo el grato placer no de conocerte así a distancia, ¿verdad? A través de la web. Tengo el honor de haberte conocido en una visita que tú haces a Chile presentando el libro El Surco aquí en la Casa del Escritor. ¿Cuál es tu mirada de nuestro país, querido Iván? Que efectivamente, recuerdo bien aquella tarde que para mí significó mucho, ya que tengo una gran admiración por Chile, por supuesto, por su cultura, por su literatura, por su cine, y gracias a la relación que pude tener con la Universidad de los Andes en aquel momento que fui representando a México al Congreso de Literatura y Cine, recuerdo perfecto, y después, gracias a Yolanda Pizarro, la activista chilena, a Carmen Berenguer, la gran poeta chilena, tuve la oportunidad de que me hicieran el honor de presentar El Surco en la Casa del Escritor chileno donde nos conocimos, y en aquel encuentro nacional para mí fue una de las experiencias que llevo siempre grabadas, con mucho cariño, y que agradezco enormemente la dicha de haber estado presente y de conocerte. Y por Chile tengo una gran admiración, como te decía, es un país que a nivel cultural tiene una gran influencia, una gran relación con México, no solamente por el ir y venir de mexicanos y chilenos entre ambos países, sino también por la influencia que tenemos de alguna forma en las artes, en la literatura, por supuesto, y como te decía, en el cine. Y además tengo la fortuna de conocer también al director Andrés Palma, con quien gracias a él conocí mucho el cine chileno, y después fui viendo el gran auge del cine chileno en este siglo. Es maravilloso poder tenerte aquí y conversar. Vamos a conversar de cine, de tu actividad, de tus documentales, de tu obra transformada y entregada a través de muchas plataformas. Pero yo partí diciendo que tú, además de escritor, mi querido Iván Uriel, eres politólogo. Y la gente en casa debe estar preguntándose, pero ¿qué es un politólogo? ¿Nos ayudas con el término, Iván? ¿Qué es un politólogo? Sí, mira, en México le llamamos politólogo a quien estudia ciencias políticas. Y yo Ah, estudié ciencias políticas con el anhelo de trabajar a nivel social. Normalmente quien estudia ciencias políticas tiene diferentes caminos. Un camino es el académico, seguir en las universidades, investigar. El otro camino es el electoral o político, buscar un puesto administrativo o una candidatura, aunque sabemos que para estos puestos no se necesita estudiar ciencias políticas. Y hay otra beta que es el análisis político. Yo tomé un atajo de todas de alguna forma y decidí dedicarme al trabajo social, al desarrollo social a través de la creación de programas sociales, diseñar proyectos comunitarios, sin pertenecer a ningún partido político ni aspirar a cargos de elección, simplemente dedicándome enteramente a ese trabajo que impulsa la participación de la ciudadanía, de la gente, impulsa el respeto de los derechos humanos y sobre todo diseñar programas de participación en zonas de alta marginación, que es algo territorial, que es algo que para mí es muy importante. de eso vamos a hablar porque a mí me parece una temática humanitaria
fundamental hablar de lo que significa el surco, de tus experiencias y de esa mirada tan importante y urgente de transmitir, ¿verdad? Iván, vamos a empezar con tus libros, porque además de politólogo y de todo este activismo social que tú llevas y que es de verdad muy eh, activo, yo realmente veía tu biografía, he seguido sin duda desde que nos conocimos tus travesías, el impacto de tu obra. Y vamos a empezar hablando del surco. ¿Qué es el surco como obra y cómo llegas a ir narrando esas historias en esa prosa poética que te sale tan bien y que ha llegado tan fácilmente al mundo porque ha sido leído, traducido y llevado a diferentes plataformas? ¿Cómo surge el surco? Sí, Nevenka, bueno, el surco, aquí se los enseño con esta portada de Apolo y Perla Atanasio. El surco fue una novela que surgió, yo creo que hace 30 años. Hace 30 años surgió la novela cuando yo todavía era niño, y en ese momento en el que yo me encontraba escribiendo mis primeros cuentos, surgieron, de hecho, debido a mi padre. Mi padre fue emigrante y en el momento en el que él migra yo me encuentro escribiendo cuentos. Para mí la literatura se convirtió en un espacio en el que de niño podía crear otra realidad. Todo lo que yo escuchaba, lo que veía en la televisión, en los noticieros y lo que también vivía el entorno familiar se fue traduciendo de alguna forma en letras, en experiencias, en vivencias que se plasmaron en aquellos cuentos. Años después, cuando ya platicando todavía con mi papá, en paz descanse, yo platicaba con él sobre la necesidad que yo tenía estudiando ciencias políticas y deseando hacer proyectos sociales, de viajar y conocer dónde estuvo, dónde vivió, cuál fue la barraca, como se le dice, el cuarto, ¿no? Dentro de estos campos de trabajadores donde él vivió, cuáles eran sus experiencias y también conocer las experiencias de otras y otros colegas. Y así fue como conocí el campo desde el trabajo mismo y el trabajo también en las cocinas. Yo empezaba la jornada a las 3 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana, preparando lunches, el lunch, ¿no? Sí. Pequeñas bolsitas con refrigerios que se llevaban los trabajadores. Yo vivía en un campo de trabajadores donde había aproximadamente 300 trabajadores, y de 3 a 5 preparábamos los lunches, y después ya entre 5 y 6 de la mañana me dirigía a un lugar en el que llegaban como 1000 trabajadores, mujeres y hombres, buscando un lugar en las cuadrillas de trabajo. Y fue en ese momento cuando viví intensamente el trabajo del campo, en la pizca del chile, en la siembra de fresa, y conocí las historias de mis compañeras y compañeros que se fueron traduciendo poco a poco, convirtiendo en una bitácora de viaje. Años después, esa bitácora se convirtió en el surco. Iván, estamos hablando de la frontera mexicana-estadounidense, básicamente, ¿verdad? Y del sacrificio que tiene que hacer la gente por llegar y por tener oportunidades de trabajo. Eso marca sin duda tu historia. A mí me llama mucho la atención que ya estudiando ciencias políticas, ya estudiando en la universidad, tú buscas ir a estos espacios, estar en estos espacios de trabajadores, compartir con ellos, escuchar sus experiencias y traducirlas y entregarlas al mundo. Eso tiene un fin, ¿verdad? Tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tiene para ti la transmisión de ese dolor, de ese sacrificio, tanto de hombres y mujeres? Sí, Nevenka, realmente tiene un gran significado, y para mí fue un proceso doloroso, porque justo cuando yo termino la universidad y recibo la invitación para trabajar en el diseño de un programa social que se iba a aplicar en México a nivel nacional, en diferentes zonas. Y comienzo a desarrollar esos proyectos por 2 años.
en uno de esos encuentros, viajes que yo hago por comunidades de México, me encuentro también con familiares, lo que es la vida, como decimos, la casualidad de la vida, con familiares de colegas que habían trabajado en aquel campo californiano. Y sin querer tenía otro lado de la historia, el lado de quienes se quedan con el dolor, con la expectativa, sin saber qué sucederá, con la incertidumbre del reencuentro. Y estas dos miradas de la migración, quien se va y quien se queda, porque quien se queda también migra en su amor, migra sus sentimientos, migra sus relaciones, migra su esperanza también. Claro. Y así se fue consolidando esa novela en ese proceso en el cual iniciamos la escritura y al mismo tiempo, curiosamente, todas las historias de dolor se iban derivando hacia otra historia, una historia que era más de ciencia ficción, yo lo llamaría. Primero El Surco era un libro de diferentes historias entrelazadas pero separadas. Tuve la dicha de platicar con un escritor mexicano que yo admiro mucho, que ya murió, ganador del premio Cervantes, el maestro Sergio Pitol. Y el maestro Sergio Pitol me lanza el reto, me dice, si es tu primer libro, trata que sea una novela. Y yo dije, ¿y cómo voy a hacer la novela? Y era un trabajo difícil. Y realmente al final El Surco se tardó aproximadamente, entre que se escribió y se publicó, yo creo que 7 años. En esos procesos de 7 años viví una situación muy difícil antes de terminar la novela. Mis padres se convierten en migrantes sin espacio y tiempo al mismo tiempo. Y esa partida que fue para mí sumamente dolorosa, para mí, para mis hermanos, se convirtió de alguna forma también en un motivo para salir adelante. Yo siempre digo que la literatura, y se lo digo a quienes leen, y quienes nos están escuchando, y quienes escriben, como tú, que es una gran poeta, la literatura nos sana, la literatura nos da un abrazo, la literatura también nos puede dar una esperanza. Y para mí eso significó tanto El Surco como la siguiente novela, que es una novela más dolorosa, y que es esta historia de ciencia ficción que te decía, ¿no? Claro. Pero El Surco realmente para mí fue un homenaje que de alguna forma buscó que la migración no fuera números y cifras, ni cantidades ni leyes, sino historias, sentimientos y el corazón puesto en cada una de estas historias. El tema de la migración, querido Iván, sin duda es un tema hoy también en Chile, en América Latina, durante la pandemia, ¿verdad? Con las situaciones políticas de países hermanos, ¿verdad? Es un temazo, es un tremendo tema de dolor. Hemos visto en Chile llegar cantidades de personas todos los días buscando un refugio. Nuestro Chile está recibiendo mucha gente que viene de diferentes países hoy y qué bonito es poder conversar sobre migración contigo a propósito de eso. Estamos recibiendo venezolanos, colombianos, haitianos, bueno, los hermanos peruanos y bolivianos siempre son como visita permanente en nuestro Chile, pero hoy día Chile recibe mucha gente que viene buscando una oportunidad y huyendo de condiciones muy difíciles, Iván. ¿Cómo ves el tema de la migración? Porque tú dices, me toca a mí desde la partida de mi padre fue un migrante, yo sentí esa pérdida, cuando él regresa, yo quiero estar allí. ¿Qué pasa con la migración? ¿Cómo la ves hoy día en Latinoamérica? Es un tema sumamente importante tu comentario brinda muchas luces para el tema migrante, porque de hecho cuando escribía El Surco trataba de comprender el hecho tan profundo de la migración que vive México. México es un país que tiene una migración desde el sur, por Centroamérica, y al mismo tiempo es un país que tiene una gran población migrante. Es decir, la migración cruza por nuestro país y lo llevamos en las venas, porque también hay migración de un lugar a otro, de una localidad a otra, de un pueblo a otro, de una ciudad a otra. Es un país que está en constante, está en la cosmovisión del mexicano. La migración
y la muerte, como lo hemos visto Claro. en las fiestas de muertos. Son temas que son recurrentes en México. Y en estas historias también encontraba la cosmovisión de la migración, la forma de ver la migración de las hermanas y hermanos centroamericanos. Claro. Y también, por supuesto, en otros países. En el caso de Chile, como mencionas, la migración que es de norte hacia sur, con otra dinámica geopolítica. Claro. La migración que se da en África, del norte de África hacia Europa, o la migración asiática. Y por ello es que la siguiente novela, El Ítamo, buscó ser una novela que ya no está situada en la migración estrictamente mexicana o hacia México o de México hacia Estados Unidos, sino universal. Y ahí está la forma en la que yo veo la migración. La migración para mí es universal, estamos constantemente, estamos en un constante movimiento y estamos entrelazándonos en esta globalización que hoy día está enfrentando un golpe terrible, ¿no? De repente las fronteras se vuelven más estrictas, los límites más estrictos, y la libertad de movimiento nos tiene en este momento todavía en un confinamiento mundial. La migración universal lo estamos viviendo, imagínate todos los campos, los cruces fronterizos en este momento con la pandemia, también siguen siendo un punto de análisis profundo. Para mí la migración, desde esa perspectiva, es un constante movimiento que está generando y creando nuevos lenguajes, nuevas culturas. Y contra esta un mejor espacio, o el éxito financiero, o un trabajo, o el sueño americano, sino la creación de nuevos lenguajes y nuevas culturas. Iván, vamos a salir del surco, viajaste y tocaste el Ítamo, que es maravilloso y que tú de alguna manera, y que es una novela dolorosa, pero además de eso, yo quiero llevarte a tu último trabajo, quiero llevarte al muro. Quiero que hablemos del muro, porque luego voy a llevarte a una parte bien importante, porque hoy día le estamos contando a quienes nos escuchan aquí en Chile, nos ven esta tarde cuando hablamos aquí en Miradas, tú y yo, estamos recorriendo tu obra, ¿verdad? Hablamos del muro, Ítamo, vamos a hablar, hablamos del surco, ahora hablemos del muro. ¿Por qué? Porque quiero que en Chile sepan el impacto que tiene esta obra, tu obra, en diferentes rincones y cómo ha adquirido vuelos inmensos. Me imagino que tú no te imaginaste el impacto que iba a tener, que se iban a hacer documentales, cortometrajes, que se iba a transmitir a través de la radio. Todo ese impacto, de todo ese impacto vamos a hablar después de que hablemos del muro. Hablemos de ese último trabajo tuyo. Muchas gracias, Nevenka. Pues realmente fue una serie de situaciones que yo llamo apoyos también de mis ángeles, ¿no? De mis papás y de la gente que me apoya en ese sentido. Cuando publicamos El Surco, no me imaginaba, quizá pensé que iba a terminar ahí la novela, aunque buscaba que fuera una trilogía. Cuando comencé las presentaciones, ahí surge el proyecto de la trilogía. Tuve la dicha de que presentara El Surco la escritora Elena Poniatowska, que fue muy importante para mí en ese momento, porque el poder conversar con ella y conversar también con otros escritoras y escritores en torno a la obra me permitió ver los horizontes que tiene la propia literatura en otros ámbitos, como en el cine que me gusta mucho, o en el radio después que hicimos la radionovela con Perla Atanasio. Cuando hicimos El Ítamo, aquí les enseño la portada del Ítamo. Cuando hicimos la película El Ítamo, la novela El Ítamo fue un viaje que para mí significó el cruce migratorio. Es decir, traté de que la novela abordara los cruces migratorios de diferentes partes del mundo. Y en ese sentido, la búsqueda no sería cruzar una frontera, sino encontrar una planta, la planta que cura todo. Esa sería El Ítamo, que no iba a ser llegar a un lugar,
sino realmente el encontrarnos en aquello que nos da sentido, que nos da amor y que nos brinda la posibilidad de motivarnos cada día. Así surgió El Ítamo, que es una novela dolorosa, pero que al mismo tiempo busca esperanza y que me permitió llegar a muchos jóvenes en diferentes universidades de varios países. Esa fue la gran sorpresa, Nevenka, que el Ítamo se convirtió en una novela que empezaron a leer los jóvenes y eso me acercó a ellos, al sueño, cuál era su Ítamo, cuál era su objetivo, cuál era su búsqueda. Y cuando ya estábamos en el proceso de culminar la trilogía, en estos 10 años que han derivado ya casi en la trilogía, muchas personas pensaban y decían si podía El Muro ser una novela de éxito. Y en ese sentido, para mí, el éxito no era la temática de la novela en la migración. No podía cerrar así la novela porque no es el objetivo real. Migramos, como tú decías, por diferentes razones, por sueños, pero también migramos porque nos están empujando hacia fuera de nuestros países en muchos lugares, porque somos perseguidos, porque somos discriminados, marginados. No tenemos un espacio, buscamos un espacio. Y por eso El Muro para mí es hablar de una novela que busca romper las barreras que nos separan, que busca romper aquello que no nos permite vernos reflejados en la otra persona. El Muro es una novela que apela al corazón para buscarnos en ese punto de encuentro que está en el lenguaje, como te decía, y en la creación de nuevas culturas, porque la migración para mí es eso. Y El Muro entonces se convirtió, aquí está, y ahora les leeré un poquito, El Muro se convirtió en ese cierre con mucha ilusión, con mucho cariño de abordar la migración en todas partes del mundo y romper esos muros que nos separan para tender puentes que nos unan desde el corazón. Muy bien. Y a propósito de esos puentes, queremos escuchar ese extracto del Muro para que nos llegue a todos aquí en Chile, ¿te parece? Claro que sí, con mucho cariño. Voy a leerles una parte de El Muro. Escoger bien, aquí está esta parte. En estos tiempos que la tierra tiembla, la lluvia ahoga y azota el viento, bien vale escucharnos en la voz de la natura y mirarnos en la otredad que nos confronta. Así, desde esa mirada que nos refleja, desde esa mirada que nos conforta, darnos cobijo, regazo y aliento, darnos en un mar de abrazos a cada momento. Con todo mi cariño para todas y todos. Excelente, Iván. Gracias por esa generosidad de compartir tus letras y de escribir, no simplemente con esa necesidad o esa sed que puede tener un escritor, ¿verdad?, para comunicar, para transmitir, sino para entregar un mensaje, y un mensaje humanitario, un mensaje potente. Yo quiero llevarte, hemos viajado por estos 3 libros, pero además quiero llevarte a una temática que es sumamente potente y que ha sido, que ha emanado de todo lo que tú haces y de buscar esa justicia social, pero voy a llevar a la temática femenina. Tú has trabajado, tú has llevado de alguna manera la temática de la mujer trabajadora y la has podido poner y difundir a través de toda la plataforma que tiene tu obra y la llegada que tiene tu obra y transmitir un mensaje con respecto a la mujer trabajadora. ¿Por qué la mujer trabajadora, querido Iván, ha sido una de las temáticas también recurrentes dentro de lo que ha sido la difusión de tu obra? Sí, Nevenka, muchas gracias por tus palabras. Para mí, la admiración que tengo por la mujer viene desde mi madre. Fue una maestra que realmente se dedicó a sus alumnos, a las aulas, pero también era activista, una feminista convencida. Yo la acompañé a muchas huelgas, cuando cerrábamos avenidas, calles en México. Yo era un niño y la veía apasionada,
en la oratoria, declamando para arengar a otras compañeras, y la vi en esa lucha constante, y desde ahí la admiración por la lucha de la mujer siempre ha estado presente, y después fue derivando a la admiración en diferentes rubros y diferentes ámbitos. Y en el caso concreto de la migración, en el surco sobre todo, cuando yo estuve trabajando en los campos, las veía trabajar entre 60 y 65 años con una fuerza impresionante, motivando a los más y a las más jóvenes, con esa tenacidad de no rendirse, de seguir adelante. Y por supuesto que la admiración siempre estuvo de manifiesto ahí, y por ello es que en las obras, las tres novelas migrantes, están narradas con voz de mujer, que es la voz femenina es la que va acompañando la trama, entran y salen otras voces de forma coral, pero la estructura base es la voz de la mujer, a quien yo dedico, en este caso, tanto las obras como los documentales. Y a propósito de esos documentales, de esa obra y de ese activismo, Iván, ha tenido un impacto maravilloso, porque te sorprendiste cuando fue tomando esos rumbos, porque el papel y la letra nos llega a través de esos libros que nos mostraste en cada portada, ¿verdad? El libro físico, la lectura, pero fue tomando alas totalmente distintas. ¿Qué pasa cuando empieza a convertirse en documentales, cuando se difunde a través de la radio? ¿Qué pasa con la respuesta de tu obra cuando la ves volar por sí sola y tomando otros rumbos? Sí, es como, como decía, es una experiencia, Nevenka, única, porque de alguna manera, como mencionas y lo dices con una gran claridad, y me identifico mucho con tus palabras, la obra queda ahí, ya se plasmó, y ahora puede estar en físico, puede estar en la lectura digital, y comienza a volar por sí misma. Pero cuando vi que había el deseo de otros lectores de hacer ensayos o de llevarlas a sus tesis, por ejemplo, tesis, me imaginé que alguien hiciera una investigación con referencia a las novelas, y después en las obras de teatro me sentí como un testigo de esos procesos. De alguna forma, de hecho, muchas de las grandes experiencias que he tenido en la vida, en un programa de radio, estaban pasando la radionovela, y yo estaba con Perla Atanasio, que hizo la adaptación del surco a radio, y de repente pues estaban haciendo promociones con la obra, y llega una persona a la cabina para saludar, y esto fue en Michoacán, en México, y era un taxista que había dejado su taxi en doble fila, pero quería saludar porque decía que escuchaba la radionovela todos los días en su trabajo, manejando. Y ese era el objetivo, que llegara a los lugares de trabajo, porque así se escribió. Esa experiencia para mí es única, y cuando lo veo en imagen, en cortometrajes, o cuando lo veo reflejado en, como te decía, en las obras de teatro, y sobre todo en los ensayos de niños o jóvenes, para mí es muy especial. Recién tuvimos una lectura con niños, y para mí fue increíble cómo la adaptaban el Ítamo, que quizá no es una novela para niños, por supuesto, porque es muy dolorosa y difícil, pero la adaptaban a su propio Ítamo. Unos querían ser médicos, otros quieren ser músicos, y con esa perspectiva creo que cumplió el objetivo. Yo no sé si vuelvo a escribir más en el futuro, pero me siento contento de que llegue así el mensaje. Cuando decías eso, a propósito, yo no sé si voy a escribir otra cosa a propósito de esto por la llegada que tiene y el impacto que ha generado. Y me imagino que con esa generosidad y esa humildad que recepcionas todo, querido Iván, eh, me imagino que a propósito de eso, también piensas que el crear una obra, porque estas obras tuyas han sido premiadas, ha sido reconocido, te ha llevado casi todos los premios que se pueden llevar de forma meteórica. Quiero citar algunos, ¿verdad? Obtuviste el premio al mérito juvenil en la ciudad de Salapa, así se dice, Iván.
el mérito de estudio universitario. Ahí perdimos un poco la imagen de Iván, pero yo sé que la vamos a recuperar. Les cuento el premio a Alberto Abelardo Rodríguez, máxima condecoración universitaria. Actualmente conduce un programa de encuentros para Ultra México, escribe la columna Decálogo. Ahí tenemos nuevamente a Iván, el Premio Nacional también en México. Eres además miembro de la Sociedad de Escritores de Chile, a propósito de tu venida aquí, premio de la Academia Literaria de la Ciudad de México. Yo estaba recorriendo, mientras te perdimos un ratito en cuanto a imagen, querido Iván, estaba recorriendo un poco el impacto y los reconocimientos que ha tenido tu obra, porque en lo humano la gente, como este taxista, se detiene, quiere saludar, quiere comentarte que recibe estos radioteatros y que de alguna manera el mensaje está llegando, pero ha sido reconocidísimo y te felicitamos por el impacto que ha tenido tu obra y por todo ese recorrido. Iván, ¿cómo, qué estás trabajando ahora en este minuto? ¿Qué se viene para ti en lo literario después de de esta trilogía? Muchas gracias, Nevenka, de corazón, nuevamente por el espacio, por compartir contigo, eh, por sentirnos, ¿no? De alguna forma, todas y todos quienes estamos conectados, les agradezco infinitamente, quienes lo vean también más adelante, ¿no? Estos segundos, instantes que nos regalan y nos brindan para estar en esta charla. Realmente me encuentro en este momento con como todos, ¿no? Con una reflexión profunda de lo que estamos viviendo en el mundo. He tratado de escribir y hemos estado sobre todo de lleno en los documentales. Te comentaba que recién hicimos un documental de trabajadoras del hogar, que es un tema que a mí me apasiona mucho. Hace algunos años hicimos el documental Día de Descanso y justo hace muy poco, hace un mes, se estrenó 20 años de Sueño y Lucha, que es el mismo grupo de trabajadoras del hogar que luchó porque se aprobara el convenio 189 en Ginebra, en Suiza, hace ya más de 10 años. Ese grupo que ha luchado porque se apruebe en México el convenio, logró que fuera aprobado en diciembre del año pasado. Entonces los dos documentales son como un diálogo entre diferentes etapas históricas y eso es lo que realmente hemos hecho recientemente justo con el director Andrés Palma, 20 años de Sueño y Lucha, que después les pasaremos el link para que lo puedan ver, este nuevo documental. Y en la literatura, pues comenzaremos las actividades cuando sea posible para estar presente con el muro. El muro salió justo en diciembre del año pasado y después hicimos algunas presentaciones y lecturas y luego ya entramos a la pandemia que seguimos viviendo y sufriendo en el mundo, pero seguiré con la difusión de la obra, compartiéndola como contigo el día de hoy y más adelante espero tener la sorpresa de la nueva novela. Fíjate que yo me he tardado entre cada novela 4 años aproximadamente, ¿no? Cada 4 años era la entrega de una entrega de la trilogía. Entre ellos publiqué algunos poemarios, que es otra faceta, que no soy poeta como tú, maravillosa, Nevenka, pero me disfruto la poesía. Y en este caso he escrito con mayor velocidad la siguiente novela. Algo me impulsó a hacerlo y espero que muy pronto esté lista y ya se los haremos llegar esta nueva obra. Pero por lo pronto, seguir reflexionando en conjunto sobre la migración y que ese muro que nos separa muchas veces sea derribado con las palabras del corazón, con las palabras del alma, y que esa planta que cura todo, sea el momento en que nos pensemos, en que a pesar de no estar en el mismo lugar, nos imaginemos, nos pensemos y en ese saludo de aquí dentro del corazón, pues está la ilusión de que las letras se sigan escribiendo, no por nosotros como escritores, sino porque sigamos viviendo historias para compartir y para que nos inspiren en la vida. Claro que sí, Iván. Nos quedamos prendados de
de esa idea de recibir pronto el link para ver tus documentales, para ver tu obra, para ver tu trabajo y además esperar en 4 años más tu próximo libro. Tu prosa poética ha sido muy aplaudida. No puedes escapar a la poesía, querido Iván. Me parece que no has podido escapar a ella. Y eso es bellísimo porque le da fuerza y le da belleza a tu forma de narrar. Yo estoy muy agradecida, sé que en Chile, desde Iquique al sur de Chile, donde nos ven a lo largo de nuestro país, han quedado encantados con tu historia, con tu forma de narrar, con tu saludo desde México. Así es que muchas gracias, Iván Uriel. Te dejo para que puedas compartir unas palabras de despedida a los televidentes aquí en Chile, pero yo mientras me quedo sumamente agradecida de tu presencia, de tu entrega y de esta temática tan humanizante, ¿verdad? Y necesaria. Muchas gracias, Nevenka, de corazón por tus palabras, por tu obra, por tu poesía, por el espacio de miradas. Gracias de corazón a quienes nos vean, nos hagan el favor de sintonía. Como te decía, Chile para mí es muy especial. Estuve hace un par de meses en un enlace que tuvimos la oportunidad de hacer desde la Embajada de México en Chile, que fue para mí muy especial. Y en este reencuentro, yo lo platicaba, realmente me siento muy contento. Es como estar en casa, para mí es como estar en casa a través de este enlace, gracias a ti, y enviarles un mensaje de fuerza, de optimismo, un mensaje de aliento, un mensaje lleno de energía y deseando que de todo corazón esto pase pronto y que podamos vernos y que podamos abrazarnos y que podamos leernos no solamente en las letras, sino en la mirada, en estas miradas que nos permite tu programa y que nos permite la literatura. Y bueno, seguir este camino y espero pronto podamos vernos y hacerles llegar también todos los materiales para disfrutar. Gracias, Nevenka, gracias a Miradas, gracias a todas y a todos. Con mucho cariño les mando un abrazo, su amigo Iván Uriel. Muy bien, gracias Iván. Y a ustedes los dejamos invitados a conectarse nuevamente en un próximo programa en Miradas, la forma humana de ver el arte, de aquí en el canal 31, desde Iquique al sur de Chile. Nos encontramos nuevamente en un próximo encuentro muy pronto.